Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El DNA repetitivo es aquel que representa casi la mitad del genoma humano y son secuencias moderadamente repetidas o altamente repetitivas que en general no se transcriben ni se traducen. Algunos de ellos son, por ejemplo, las secuencias de DNA repetidas en tándem, que son DNAs no codificantes, como digo, y que se dividen en otros tres grupos bastante conocidos y que debemos de conocer también todos. Son los DNA satélite, que representan entre el 10 y el 15% de las secuencias de DNA que están repetidas del genoma humano. Suelen ser secuencias muy cortitas, de entre 5 a unos 171 pares de bases, y suelen estar altamente repetidas en cuestión de tándem, ¿vale? Y forman hasta millones de veces esas repeticiones. Su composición de bases hace que además migre con una banda llamada satélite que está separada del resto del DNA y que cuando se centrifuga normalmente en el laboratorio, el DNA celular en ese gradiente de densidad de cloruro de cesio nos permite verlo. El DNA centromérico normalmente contiene DNA satélite alfa o alfaloide, que es esa repetición de esos 171 pares de bases. El DNA minisatélite es un DNA que se puede definir como dos tipos de DNA minisatélite. Podemos hablar de un DNA telomérico, que son secuencias localizadas en la porción terminal de los cromosomas que contienen entre unos 10 y 15 kilobases de repeticiones en tándem de una secuencia de DNA de hasta 6 pares de bases, y estas secuencias repetitivas son normalmente las más necesarias para mantener la integridad de los cromosomas en la replicación, y además se añaden por una acción de la telomerasa, que es una enzima muy importante en ese proceso. El DNA minisatélite hipervariable o VNTR, que son repeticiones en tándem en número variable, son normalmente secuencias de DNA altamente polimórficas que consisten en repeticiones en tándem de una secuencia de entre 10 y 100 pares de bases, y el número de repeticiones en esos distintos DNAs minisatélites son hipervariables porque es la base de las determinaciones del DNA en pruebas forenses y de paternidad. Así que es muy importante para saber identificar si ha sido, por ejemplo, una persona u otra la que ha matado a alguien, por ejemplo, ¿no? Esto es muy rollo CSI. El DNA minisatélite en principio se detecta habitualmente mediante la técnica del Southern Blot, de lo cual, si queréis saber cómo se hace, pues dejádmelo por abajo y os hago un vídeo explicándoos cómo narices se hacen esas técnicas moleculares, que ya os digo, hay bastantes y podemos hablar un poquito de todas ellas si queréis y si lo pedís, por supuesto. Si no, pues me lo obvio y me lo salto y así no os doy la tabarra con eso. Pero sí que es verdad que esta técnica, en principio, la del Southern Blot, permite identificar pequeñas diferencias en las longitudes totales de diferentes minisatélites en distintos individuos utilizando una endonucleasa de restricción que corta por fuera de la secuencia repetida, y el tamaño de esas bandas de DNA varía de acuerdo a la cantidad de copias en tándem del minisatélite. Conclusión, que no obstante algunos minisatélites con alelos pequeños se pueden detectar no solamente con el Southern Blot, sino también mediante las técnicas de la famosa PCR, que seguro habéis oído hablar de ella en el último tiempo, que es la reacción en cadena de la polimerasa, de la cual también, si queréis, hay hilos hablando un poquito de qué es el Southern, qué es la PCR y demás, pero bueno, si lo queréis en vídeos, también se puede hacer en vídeos. El DNA microsatélite o repeticiones cortas en tándem, también conocido como STR, son repeticiones en tándem de algunas secuencias de menos de 10 pares de bases que son bastante frecuentes y altamente polimórficas, que generalmente son secuencias de pares de bases, como digo, repetidas en tándem de manera mono, di, tri o tetranucleótidos localizados en todo el genoma, y lo más común son las repeticiones de hecho de esas conformaciones en forma de dinucleótidos. El DNA microsatélite es altamente polimórfico y es el número
de repeticiones en donde se puede utilizar con estudios de ligamiento. Para el diagnóstico genético indirecto de muchas enfermedades monogénicas es muy importante. Se cree también que esa variabilidad en el número de las repeticiones surge por el apareamiento incorrecto de las repeticiones en tándem de hasta 2 hebras de DNA complementario durante la replicación, aunque todavía se sigue investigando. Como digo, se cree, no es algo 100% confirmadísimo. También se utilizan para la huella genética, que también es muy importante porque se analizan múltiples LOCI por la famosa PCR, ¿vale? Por la reacción en cadena de la polimerasa, empleando cebadores que normalmente lo que hacen es que flanquean las repeticiones de los microsatélites y también se utilizan con mayor frecuencia para la huella genética que los minisatélites que hemos comentado previamente. Las secuencias de DNA repetitivas dispersas son otro tipo de secuencias que representan hasta el 45% del genoma humano, por ejemplo, y que están compuestas por hasta 3 clases de secuencias repetitivas. La primera son los elementos nucleares dispersos cortos, llamados abreviadamente como SINEs, que son aquellos que representan entre un 10 y un 13% del DNA humano total. Se transcriben a RNA, pero no llegan a codificar proteínas, pero sí que es verdad que los más frecuentes son las repeticiones ALU, llamadas así porque son secuencias de DNA de unas 300 pares de bases repetidas en 1.000.000 de veces, que son los transposones más abundantes en el ser humano, y su transposición está mediada por una transcriptasa inversa que presentan además de similitud con una partícula de reconocimiento de señal que contienen un sitio de restricción para la enzima ALU1, que, como digo, representan a su vez el 10% del genoma humano en su totalidad. Los elementos nucleares dispersos largos, abreviados como LINEs, son aquellos que representan alrededor del 20% del genoma y se transcriben y se traducen, estos sí que se traducen, y lo más frecuente son, normalmente, de los que más se encuentran, son el line 1, secuencias de DNA que son de entre 6.000 y 8.000 pares de bases, que se repiten hasta 600.000 veces y codifican una transcriptasa inversa. Tanto los lines como los signs son elementos que son transponibles, es decir, que son transposones, capaces de moverse a puntos distintos dentro del DNA genómico, permitiendo por tanto que haya variabilidad, permitiendo que haya, por supuesto, mutaciones y permitiendo que haya inserciones y deleciones dependiendo de esos movimientos de los transposones. Esto es muy importante porque esto explica el por qué durante mucho tiempo, hasta que no se detectaron este tipo de partes del genoma, no se entendía el por qué era tan importante lo de la epigenética. Ahora, evidentemente, después de haberos dicho esto, me imagino que sí lo tendréis en cuenta, el por qué existe un término llamado epigenética, que es todo puede cambiar incluso aunque tus genes ya vengan determinados en tu ser. Sí, porque todo lo que se expresa puede cambiar y puede modificarse. No seamos pretenciosos y creamos que nada es inamovible. En ciencia todo es movible y en la biología ya ni os quiero contar. Bueno, y dicho eso, vamos al tercer tipo que me he entretenido, que serían los pseudogenes procesados. Los pseudogenes procesados son aquellos que se originan como una consecuencia de la duplicación de un gen por una transcriptasa inversa y que dan lugar a una copia génica inactiva, ¿vale? Los pseudogenes son procesados y se pueden reactivar si se insertan cerca de un promotor, por eso hay que tener mucho cuidadito con ellos. Aunque sí que es verdad que con frecuencia los transposones son fuente de mutaciones, como os he dicho antes, ya sea por una inserción en otro gen o por la inducción de los reordenamientos en los distintos genes, sí que es verdad que también la mayor parte del DNA repetitivo, como hemos comentado, es no codificante. Hay secuencias de DNA que moderadamente son repetitivas y que son codificantes, que son las familias génicas ya vistas, como los genes que también codifican para el RNA ribosómico o el RNA de transferencia, que pertenecen a familias de genes más clásicos. Si bien es verdad que los genes, por ejemplo, del RNA ribosómico 28S, 18S y 5,8S están agrupados en un tándem en las regiones organizadoras nucleares, el famoso NOR, son normalmente localizadas en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos, es decir, los cromosomas que en el caso del ser humano son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Pero también hay genes del RNA de transferencia.
Si bien es verdad que ya os he comentado así el DNA repetitivo, también hay otro tipo de DNA que sería el extracromosómico mitocondrial. Si bien es verdad que las mitocondrias poseen su propio DNA, ¿vale? Su propia molécula de ADN mitocondrial, cada mitocondria posee generalmente de 2 a 10 copias de ese DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial, además humano, por cogerlo como ejemplo, ya que hemos empezado hablando de los humanos, tiene aproximadamente unas 16.500 pares de bases. Para que os hagáis una idea, son unas 200.000 veces más pequeño que el DNA nuclear de la propia célula del ser humano, así que es bastante más pequeñito. El DNA mitocondrial en principio es un DNA bicatenario y circular que se note que ha venido de una célula procariota en endosimbiosis por la teoría endosimbiótica, que ya hemos hablado de ello en otros vídeos. Por favor, ir a verlos si no sabéis de qué estoy hablando o no os acordáis. Pero en general, ese DNA bicatenario circular es compacto con muy poco DNA repetitivo y la mayor parte del DNA mitocondrial es de hecho codificante y presenta hasta 37 genes, de los cuales van a dar unas 13 proteínas que participan en la fosforilación oxidativa y el transporte electrónico mitocondrial, del cual ya hablaremos, todo eso, en la bioquímica metabólica. Lo hablaremos todo esto, los 22 RNA de transferencia mitocondriales que puede llegar a sintetizar y asimismo el RNA ribosómico 16S y el RNA ribosómico 12S que también son sintetizados por este DNA. Aproximadamente más del 95% de las proteínas de las mitocondrias están, sin embargo, codificadas por el DNA nuclear. Así que el código genético mitocondrial es ligeramente diferente del código genético del DNA nuclear, con la excepción del código genético universal, que ese se mantiene. Las mitocondrias en un cigoto fertilizado son heredadas normalmente del ovocito y presentan un patrón materno de herencia con una herencia mitocondrial o citoplasmática. Pequeño inciso aquí, porque pese a que esto se ha dicho tradicionalmente, hay algunos estudios últimamente que han dicho que también parece ser que el espermatozoide da alguna que otra mitocondria al cigoto y por tanto al individuo nuevo que se está formando. Y ya para más INRI, las mitocondrias también han aparecido en el tejido sanguíneo, así que todo puede ser que en breve, igual cuando incluso os veáis este vídeo, ya tenemos otras noticias distintas de esto que os acabo de comentar. No os asustéis, esto es lo clásico, lo que hay en los libros, pero ojo, cuidado, que la ciencia, como os digo, no es una cosa estándar y quieta y que no esté cambiando, todo lo contrario, cada día se descubre algo nuevo. Bien, dicho este pequeño inciso, en cualquier caso el DNA mitocondrial se replica durante la interfase, por lo que en la mitosis cada célula hija recibe aproximadamente el mismo número de mitocondrias. Aunque el reparto no es exacto, pero bueno, aproximadamente se intenta repartir adecuadamente la cosa. La cantidad de DNA mitocondrial de una célula depende del número de mitocondrias que posea, del tamaño del DNA mitocondrial de las mismas y del número de moléculas de DNA mitocondrial por mitocondria que haya, evidentemente. Las mitocondrias de un individuo normalmente exhiben un fenómeno denominado heteroplasmia, que se produce por la presencia de más de una población diferente de DNA mitocondrial en un individuo y confiere variabilidad en la manifestación de los síntomas de algunas enfermedades mitocondriales, según se ha podido saber por estudios, y los síntomas se presentan según el número de mitocondrias que presenten ese tipo de mutación. Si solo tienes una, pues no pasa nada, pero si tienes todas, pues ya tienes un poco más problemas. Pero eso ya es otra cuestión. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.